El 9 de septiembre comenzará un nuevo curso escolar en Castilla-La Mancha que, como ya ustedes saben, estará marcado por la pandemia del COVID. En esta comunidad autónoma se aboga por la vuelta al colegio de manera presencial, por el reparto de mascarillas y la realización de test y rastreadores específicos. Sin embargo, estas medidas iniciales no tranquilizan a la comunidad educativa, que reivindica un protocolo claro de actuación para tener un curso escolar lo más seguro y fiable para todos. Para tratar todos estos asuntos hablamos hoy con el secretario de Comunicación del Sindicato Independiente de Enseñanza Pública, AMPE Castilla-La Mancha, con Manuel Tebar, a quien le doy los buenos días a través del hilo telefónico. Muy buenos días, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, Manuel, ¿cómo está viviendo toda la comunidad educativa de Castilla-La Mancha? Imagino que también se puede trasladar estas sensaciones a nivel nacional. Todos estos incertidumbre, toda esta incertidumbre que hay de cara a la vuelta al cole. Pues así es. Desde AMPE llevamos ya, desde que empezó esta pandemia, estado de alarma, confinamiento incluido, pues podemos decir que la palabra incertidumbre finalmente es la que, pues la que está imperando. Es cierto que a estas alturas de preparación del curso escolar, no olvidemos que los docentes se incorporan ya el día 1 Sí. y el día 9 el alumnado, pues falta, como bien dices, medidas concretas, protocolos claros, falta todavía dotar de muchísimos recursos a los centros educativos. Desde AMPE hemos denunciado ya en infinidad de ocasiones que se ha dejado mucha autonomía a los centros educativos en su gestión de este inicio de curso. Todos han tenido que elaborar un plan de inicio de curso, pero esa autonomía no ha venido acompañada de recursos ni personales ni materiales, solo de medidas organizativas que para AMPE a todas luces a día de hoy son insuficientes. Bueno, todos nos preguntamos por qué tanta demora por parte de las administraciones, pues ante eso la elaboración y la información de esos protocolos claros de actuación. Precisamente en estos días se van a reunir el Gobierno central con representantes de las autonomías, pero bueno, sin duda es la comunidad educativa quien se va a enfrentar a esa correprisa de cara al inicio de curso. Así es. Nosotros entendemos desde AMPE que el final del curso pasado, el complicado final del curso pasado, era algo que no se podía prever, una situación excepcional muy complicada que nunca antes se había vivido, pero no el inicio de curso. Ya se sabía que se iba a afrontar también un inicio de curso complicado. Se han dejado pasar las semanas, prácticamente el periodo estival ya está terminando y, como decía antes, no hay medidas importantes, medidas de calado, como pues el aumento de las plantillas docentes, la reducción del número de alumnos por aula, la incorporación de la figura de la enfermera o el enfermero escolar a los centros educativos, un plan de digitalización pues ambicioso para estar preparados ante cualquier contingencia. Esperemos que no, pero tenemos que estar preparados porque nos hemos dado cuenta, lógicamente, en los días de confinamiento, que nada sustituye a la enseñanza presencial a día de hoy, ese contacto directo entre el profesorado, el alumnado y las familias. Entonces, como bien dices, llega muy tarde esta preparación de inicio de curso. Por poner un ejemplo, pues todavía mañana hay una reunión para revisar las últimas instrucciones del Ministerio de Sanidad. El día 27 es la reunión entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, prácticamente a finales de agosto, cuando, recuerdo una vez más que el día 1 los docentes ya tienen que estar en los centros y deben estar en los centros con todas las medidas de seguridad y sanitarias, pues para velar por su salud y más tarde por la de toda la comunidad educativa. Aquí en Castilla-La Mancha se aboga por el inicio, la vuelta al cole de manera presencial, al igual que la mayoría de comunidades autónomas. Es una buena decisión a pesar de esos rebrotes que está habiendo y el número de contagios que estamos teniendo pues en las últimas semanas. Pues sería una buena decisión si hubiesen preparado los centros educativos para ello. Si se hubiese bajado el número de alumnos por aula para garantizar esa distancia social, si se hubiesen mandado más recursos a los centros educativos, como decía antes, más profesorado para garantizar esa distancia, que se puedan desdoblar los grupos, también, no solo para garantizar esa distancia de seguridad, también para paliar, minimizar en la medida de lo posible, como decía antes, lo complicado del final del curso pasado. Probablemente haya que recuperar contenidos, hacer programas de refuerzo. Ya tiene que prever
sobre todo que este primer trimestre del curso va a ser muy arduo en ese sentido. Entonces, se debía de haber contratado más profesorado. También, como decía antes, esa figura de la enfermera escolar en los centros educativos para coordinar todo ese plan respecto a las medidas sanitarias, de prevención, de seguridad, sería importantísimo. Desde AMPE llevamos ya muchísimos años demandando a la figura de la enfermera escolar. Qué mejor curso este 2021 para hacerlo efectivo. Entonces, bueno, pues sí, podría ser una buena medida el empezar el curso de manera presencial, pero con muchísimas más medidas. A día de hoy se ha volcado mucho en los centros educativos la responsabilidad de este inicio de curso sin dotarle de esos recursos. Y es cierto que es así, no queremos desde AMPE alarmar, pero tampoco podemos tranquilizar en exceso. Bueno, pues las familias también, nos llegan testimonios de las familias, también de los docentes, bueno, pues que hay podemos decir, cierta incertidumbre en este inicio de curso, porque de hecho no hay ni rastro de esos 3.000 docentes más que anunció PAGE, no hay una bajada de ratios, y son poco más que medidas organizativas de entrada y salida al centro, de organización de los tiempos del recreo escolar y poco más, pero creemos que a día de hoy es insuficiente. Creemos también desde AMPE que están a tiempo de rectificar desde la Administración con estas últimas reuniones que tienen, y esperemos que sea así. ¿Cómo han sido durante estos meses las reuniones con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la Consejería de Educación, no sé, de cara a consensuar medidas entre sindicatos, entre toda la comunidad educativa? Bueno, pues en las reuniones siempre se hacen las mismas demandas de cada inicio de curso, todas las que os estoy enumerando. Y es cierto que luego en los medios de comunicación, tanto el presidente regional, Emiliano García Paje, como la consejera Rosana, pues anuncian una serie de medidas que no terminan de llegar. Esos 3.000 docentes ahora mismo con las adjudicaciones de inicio de curso que ya se han producido. Esas adjudicaciones de vacantes, no son prácticamente ni un tercio de plazas. No vamos a decir docentes, porque también muchas de esas plazas que se han adjudicado, el 35% de las plazas en enseñanzas medias han sido a tiempo parcial, y el 20% en primaria, infantil y primaria, también son a tiempo parcial. Es decir, que ni siquiera esos refuerzos son refuerzos completos para los centros educativos. En Castilla-La Mancha hay cerca de 1.000 centros educativos entre infantil, primaria y secundaria. Pues puedo decir a día de hoy que ni siquiera cada centro educativo ni siquiera se va a reforzar prácticamente con un docente más. Entonces nosotros estamos elaborando un estudio aquí para la provincia de Albacete ante el inicio de curso, para saber realmente con cuántos docentes se han reforzado más las plantillas de los 180, 190 centros educativos entre infantil, primaria y secundaria en la provincia, y os daremos los datos. Son muy poquitos. Entonces, pues no concuerda esos datos que se dan desde el Gobierno regional y desde la Consejería de Educación con los que AMPE está recabando. Se habla también del problema de las ratios. Se habla pues de subdividir espacios en los centros, adecuar a los colegios a la nueva realidad a través de obras RAM, pero ¿están los centros capacitados para esa situación de disminución de ratios, de división de alumnos en distintos espacios, teniendo en cuenta que en algunos colegios ya se utilizan espacios como bibliotecas o pabellones para hacer clases? Sí, es complicado adecuar todos los centros educativos a la nueva realidad. Esas obras de reforma, ampliación, de mejora, prácticamente, pues no se han llevado a cabo este verano, y los centros van a comenzar con los espacios de los que ya disponen, más allá, como bien dices, de poder utilizar la biblioteca o el gimnasio. Pero hay centros, sobre todo en la capital, en Almansa, Villarrobledo, en La Roda, allí, localidades grandes, que las ratios están a lo máximo que permite la normativa, que son 25 alumnos en infantil y primaria, 30 en secundaria y 40 en bachillerato, que es una ratio todavía en bachillerato, por ejemplo, que no ha bajado todavía desde 2012, desde que empezaron los recortes. Tampoco en enseñanza de régimen especial y formación profesional tampoco han bajado las ratios. Es decir, vamos a comenzar probablemente uno de los inicios de curso más complicados de la historia escolar con las mismas ratios o superiores a las que teníamos en 2012. Entonces, ¿a qué espera la Consejería de Educación o el Gobierno regional a bajar ese número de alumnos por aula y a garantizar los espacios, donde tendrán que colaborar con espacios municipales o de otras administraciones para poder garantizar esa distancia y esa seguridad que entendemos desde AMPE, si lo hacen las recomendaciones sanitarias, que es primordial para iniciar un curso escolar seguro, en confianza? Castilla-La Mancha también plantea dos escenarios alternativos a la presencialidad, que está el semipresencial y el no presencial, pero ¿estarían los centros, los alumnos, profesores preparados para estos dos supuestos
En caso de que se decrete otra vez el cierre de colegios por oleadas del virus, recordemos que hubo problemas cuando pasó todo esto. Se hablaba de esa brecha digital entre alumnos. Así es. Más allá del esfuerzo que han hecho docentes, alumnado, también las familias, hubiese sido imposible esa enseñanza a distancia sin la colaboración de las familias. Más allá de ese esfuerzo que se ha hecho enorme en el final de curso escolar, ahora mismo todos sabemos que no se está preparado para una digitalización del curso escolar 2021. No se está preparado, tampoco se ha abordado ese plan de digitalización por parte de la Administración y esperemos que no sea necesario. Si fuese así, pues otra vez tendrían que ser los docentes, bueno, pues como decía antes, con su esfuerzo, trabajando muchísimas horas más de lo que les corresponde de su jornada, los que tendrían que llevar de nuevo la educación a todos los hogares. Hay estudios que dicen que el 10% del alumnado al principio del confinamiento no disponía de los medios necesarios para poder seguir las clases. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene un portátil, wifi, impresora, acceso a internet, etcétera, para poder seguir de manera con garantías esas clases a distancia. Entonces, ahora, a día de hoy, lo que se hizo fue poner a disposición de aquellas familias que lo precisasen esos equipos informáticos, pero que venían de los propios centros educativos. O sea, ha hecho una inversión en material informático y necesario para esa enseñanza a distancia o semipresencial. Entonces, bueno, pues la verdad es que queda todavía mucho por hacer. También las primeras medidas de la Consejería anuncia rastreadores específicos que no sé si tienen algo que ver con esa enfermera escolar que reivindican ustedes. Pues entendemos que no es la misma figura, porque la enfermera escolar haría muchísimas más funciones. Información, de educación, de prevención, es la profesional sanitaria, la que sabe, bueno, pues medir la temperatura, la que sabe en un principio identificar síntomas, derivarlos, etcétera. Los docentes ya lo decíamos, en los centros educativos estos últimos años, bueno, lógicamente ha proliferado pues las intolerancias, las alergias, incluso la administración de ciertas medicaciones. Los docentes no somos sanitarios, no entendemos de eso, y por eso demandábamos ya desde hace tantos cursos escolares esa figura de la enfermera escolar. La figura del rastreador pues es una figura que ya está impuesta por el Ministerio en otros ámbitos, y me imagino que la llevarán al ámbito educativo, pero bueno, pues más allá de esa figura del rastreador, nosotros reivindicamos desde AMPE, también estamos en la plataforma estatal por la enfermera escolar, porque somos pioneros en esa reivindicación. Reivindicamos una enfermera o un enfermero escolar en todos los centros educativos para garantizar un poquito más ese inicio de curso en un ambiente de confianza para la comunidad educativa. Bueno, también la pregunta, ¿qué ocurrirá también con los comedores escolares, no? Comedores escolares, transporte escolar, actividades extraescolares. Es que lo decíamos antes, todavía hay mucha incertidumbre en torno a los centros educativos y al inicio de curso, porque el inicio de curso no solo la actividad lectiva en las aulas, hay muchísimo más. Entonces, efectivamente, creo que se está haciendo una planificación tardía y con falta de recursos para este inicio de curso. No se han abordado medidas ambiciosas, importantes, y esperemos que no tengamos que arrepentirnos, que no tenga la Administración que arrepentirse de esta dejadez, podemos decir, desde AMPE de funciones. El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en ese borrador del proyecto de presupuestos para el próximo año. ¿Qué nos puede decir en cuanto a las partidas que se deberían destinar a educación? ¿Cómo consideran que deberían ser? Llevamos muchísimo tiempo desde AMPE pidiendo que al menos el 5% del Producto Interior Bruto se dedique a educación. Hemos visto cómo desde 2010 ha ido bajando el presupuesto. Castilla-La Mancha es una de las comunidades que menos dedica a educación. Ha ido bajando el presupuesto en educación, y está claro que para recuperar lo que se perdió en 2012 con los recortes del anterior gobierno, que todavía este gobierno no ha recuperado en su totalidad, para recuperar esos recortes y para pues apostar de una manera decidida por la educación pública, la única que garantiza la que llega a todos, es invertir todavía aún más en educación, también en sanidad. Lo tengo que decir, AMPE forma la federación junto a SATSE, el sindicato mayoritario de sanidad, de enfermería, la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, y tanto educación como sanidad tienen que estar siempre preservados de cualquier tipo de recorte, y debe aumentarse la inversión, como se ha visto ahora,
tan importante en estos pilares básicos. ¿Creen que esta situación derivada del coronavirus, que afecta pues sin duda a las arcas públicas también, afectará a ese impulso de infraestructuras educativas, personal docente comprometido anteriormente y otro que será necesario? Pues vamos a ser desde AMPE prudentes y vamos a decir que hasta que no lo veamos no nos lo vamos a creer. Esperemos que sí, que sea así. Pero a la vista de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, a la fecha de hoy, bueno, pues vamos a ser prudentes y a esperar para poder hacer una valoración. Manuel, un último mensaje a toda la comunidad educativa de Castilla-La Mancha que nos esté escuchando en estos momentos. Bueno, nos gustaría desde AMPE darles un mensaje mucho más tranquilizador. Tampoco, lógicamente, damos desde AMPE mensajes que vayan a alarmar, pero sí que es cierto que, bueno, como sindicato sindicato mayoritario que representa a docentes de enseñanza pública en Castilla-La Mancha, bueno, pues nos hubiese gustado que a día de hoy, bueno, pues se hubiesen implementado medidas que diesen muchísima más tranquilidad a la comunidad educativa de la que hoy tienen. No lo digo yo, son testimonios que nos llegan tanto de familias como de docentes, bueno, pues que les hubiese gustado que este inicio de curso se hubiese en fin, fuese con un ambiente de confianza, de seguridad mucho mayor del que hay. Yo no decimos desde AMPE que no lo sea, pero bueno, la sensación es que podía ser todavía un ambiente de mayor confianza, de mayor seguridad, con muchísimos más recursos, más palpables las medidas, y a día de hoy pues no lo es. Pues aún así también les tenemos que decir que los claustros, equipos directivos, todos han hecho lo posible, las familias han colaborado, todos han hecho lo posible desde los centros educativos con ese plan de inicio de curso. Nos consta que han estado trabajando en los claustros y especialmente los equipos directivos trabajando en ese plan de inicio de curso que cada centro ha tenido que elaborar. En ese sentido sí que les decimos a las familias que estén tranquilas porque lo que respecta a los docentes han hecho todo lo posible pues para que el inicio de curso sea lo mejor posible. Pues Manuel Tebas, secretario de Comunicación de AMPE Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atender esta mañana al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Nada, gracias a vosotros por contar con la opinión de AMPE. Un saludo. Muy bien, gracias.